Bueno, buenas noches, buenas noches. Primero, les agradezco por haberse tomado el tiempo para estar aquí, a los que están viéndonos también por allá, porque de hecho diciembre siempre es un tiempo un poco complicado, el tráfico y cosas por el estilo. Así que genial que estemos por aquí. Bueno, un poco lo que yo les vengo a comentar es qué hacer, justamente lo que plantea la pregunta, ¿no?, de la exposición. ¿Qué hacemos con la música en la escuela? Porque eso es una preocupación que ha surgido porque, como saben, ha aumentado las horas de arte, ¿no? Han aumentado las horas de arte. Y entonces muchos de los profesores están dando vueltas con la idea, ¿y ahora qué se viene? ¿Cómo podemos organizar los temas? ¿Qué podemos hacer? En fin. Entonces tendríamos que ir partiendo de una pregunta básica que sería justamente, ¿qué es esto de la música, ¿no? O cómo concebimos a la música. ¿Qué viene a ser la música, ¿no? Entonces, hay muchas formas de conceptualizarlo y me gustaría escucharlos sobre qué cosa entendemos por la música, ¿no? ¿Qué es la música para ti? Y por favor, no tiene que ser una definición académica, o sea, puede ser desde tu perspectiva, lo que sientes, lo que piensas, lo que crees. ¿Qué es la música para ti? Buenas noches. Yo considero que la música en la educación termina siendo el instrumento más poderoso para transformar, para desarrollar integralmente al ser humano. Muy bien. A ver. Expresión de sentimientos con otro tipo de lenguaje. Excelente. Expresión y lenguaje. Lenguaje, una palabra clave acá. Para mí la música es el alma que te permite, y el espíritu, ¿no?, que te permite comunicar y poder entablar lenguajes diferentes en todos los sentidos, ¿no? Bien. Otro aspecto, lo espiritual, interesante también esta visión. Sí. Son los sentimientos a través de un sonido, de algo sonoro. ¿No? Muy bien, muy bien. Es un canal artístico que te permite canalizar tus emociones, ¿no? Bien. Ponerte en contacto con tu interior, ¿no? Vamos sumando puntos para emociones. Bien. La música para mí es mi vida y es la posibilidad de desarrollar toda mi afectividad, de comunicarme con el mundo y de comunicarme con los que quiero y decirles que los quiero. Muy bien. Otra expresión emotiva, está muy bien. Sí. Para mí la música es vida, fuerza y creatividad. Bien, creatividad, también punto clave. La música influye en tus emociones. Dependiendo del tipo de la música, puede ser que si la música es alegre, cambia tu estado de ánimo hacia la alegría, y si es una música donde te va a llevar hacia la tristeza, porque es muy… en acordes menores de repente o algo claro. así, ¿no? Para mí la música es pasión. Para mí la música es una forma de fluir. Bien. Un medio a través del cual podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Por eso que creo que ahí existe la música romántica como la música de protesta, ¿no? Muy bien, eso de protesta también está interesante. Para mí la música es un sistema de vida, es fuerza y es expresión. Bien. Es el ritmo de todas las situaciones. Bien, el ritmo. Es la posibilidad de expresar lo que pienso y lo que siento. Es aquello que me hace cambiar de humor con mucha facilidad. Bien, bien. La música para mí es sonidos agradables que nacen de la creatividad de alguien, ¿no? Una conciencia. Bien. Para mí es crear emociones. Bien. Bueno, para mí, más que una definición, es qué es lo que más me interesa en la música. En mi caso es cómo se puede utilizar la música como un elemento de cohesión o de creación entre un grupo de personas. Y luego también propongo ampliarlo a no solamente aspectos musicales, sino en general sonoros, ¿no? Experimentar con el sonido. Bien. Para mí la música es expresión de sentimientos, emociones. Para mí la música son ritmos canalizadores de emociones.
Bien, para mí la música es una forma de expresarse, ¿no? Y lo hacemos, que se hace a través de diferentes sonidos, porque puede ser, como usted dijo, percusión, ¿no? Y también pienso yo de que, en forma particular, a mí la música me gusta porque me relaja bastante. Es alegría y ejercicios. Bien, ejercicios, interesante. Para mí la música es un medio para sanar y tomar conciencia de cosas. Bien. Un espacio de creación sin límites y que se disfruta. Para mí la música es un arte porque están involucradas las sensaciones del creador, pero también es una ciencia porque está también metido todo el asunto de la organización del sonido y cómo esto maneja ciertos lenguajes para poder crearla. Bien. Para mí la música es expresión, pero de una manera extraña porque puede no tener palabras, pero aún así nos expresa a todos sentimientos diferentes. Bien. Para mí la música es transmisión de información, tanto de contenidos como sentimientos. Para mí es la oportunidad de compartir experiencias, de conectar a las personas. Okay. Para mí la música es el ritmo, y el ritmo es la vida, ¿no? La pulsión, es como el fluir y la trascendencia, ¿no? Extraordinario. Entonces, no hay definición concreta, o sea, en el sentido de que todos tenemos una apreciación concreta, específica, particular de la música desde nuestra propia experiencia. De repente algunos tienen conocimientos musicales, otros de repente no, pero todas las definiciones son válidas, ¿ok? Entonces acabamos un poco con una pequeña definición de lo que sería la música, un poco tratando de recoger lo que hemos podido comentar, ¿no? En principio la música es energía, porque nos moviliza. No, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una discoteca y la música está sonando ahí, nos está moviendo. Hace un momento una señorita nos comentó por ahí del tema de cómo esa energía probablemente la motiva a correr o a hacer ejercicios, o a hacer algo concreto, ¿no? También, evidentemente, es arte porque nos sensibiliza, porque nos eleva. Por ahí se habló del tema del espíritu, ¿no? De cómo nos lleva a otro espacio, a otro tiempo. Es un símbolo porque tiene un significado, una relevancia para cada uno. Algunos por ahí mencionaron situaciones particulares emocionales, ¿no? Algunos se sentían elevados por la música, alegres, algunos un poco más tristes, ¿no? Es alimento porque nutre, porque completa. No sé si se han puesto a pensar en la mamá amamantando a su hijo. Cuando está amamantando a su hijo, le está cantando, le está hablando, le está comunicando, ¿no? Una de las primeras palabras que vamos aprendiendo son por lo general cantadas, porque cuando uno le habla al niño, no sé si se han dado cuenta que siempre le hablamos, ¡ay, niñito chiquitito, todo cantadito, ¿no? Todo es como que cantado, ¿no? Y cada palabra que nosotros decimos también se va formando en la conciencia fonológica del niño. Y evidentemente es un lenguaje porque expresa emociones. Mencionaron por ahí, por ejemplo, el hecho que hay canciones que son instrumentales, pero que también comunican un montón, ¿no? Nos elevan, nos alegran, nos deprimen, nos ponen en tensión. O sea, si uno escucha, por ejemplo, la música de Tiburón, va a entrar en tensión, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, bueno, nos damos cuenta que hay distintas formas de definirla y que todos tenemos una relación con la música concreta. Ahora, también hay personajes particulares que tienen una relación específica con la música, como serían de repente los grandes músicos, ¿no? Y quisiera hablar concretamente del caso de Beethoven, brevemente, porque quisiera mostrarles en este aspecto cómo se puede evidenciar que Beethoven, además de tener evidentemente desarrollada la inteligencia musical, también había desarrollado otros aspectos en las inteligencias múltiples, algunas más que otras, ¿no? Entonces, bueno, había una coexistencia de estas inteligencias, evidentemente la que estaba por encima de todas era la inteligencia musical. En este sentido, por ejemplo, se habla mucho de que Beethoven, en el caso de la inteligencia personal, intrapersonal e interpersonal, en el caso de relacionarse con los otros, a veces creo que tenía muchos problemas, porque todas sus biografías hablan de que de repente no sabía decir las cosas bien, era medio desgarbado, o sea, a nivel de relacionarse con los otros, ¿no? Pero a nivel de la intrapersonal sí podía
hacer reflexiones, evocar, transmitir, ¿no? En el caso de la inteligencia lingüística, hablábamos hace un momento, ¿no? El Claro de Luna comunica totalmente una historia de amor, ¿no? O sea, uno se siente totalmente enamorado cuando la escucha, ¿no? Y también es importante hacer hincapié en lo siguiente. En el caso de Beethoven, sabemos todos que hay un antes y un después, porque él llega a quedarse sordo en algún momento. Entonces compone también en medio de su sordera, ¿no? Y es ahí donde empieza a potenciar otras inteligencias, como en el caso de la visual espacial, ¿no? Era capaz, por ejemplo, de ver en la orquesta cuando un violín estaba desafinado por la posición del arco, ¿no? O por cómo estaban ejecutando, ¿no? Porque ya tenía claridad de cómo estaba distribuida la orquesta, de cómo tenían que presionar, en fin. En el caso de la inteligencia lógica matemática, le permitió establecer las secuencias para después poder él, en su sordera, escribir, ¿no?, sus obras estando en esta situación tan compleja, ¿no? Y por último, la inteligencia kinestésico-corporal, que más que nada estaba desarrollada en el tema del movimiento, ¿no?, cuando tenía que dirigir o cuestiones por el estilo. Que quizás en estas que he mencionado, que no son todas las inteligencias múltiples, entra la personal y la kinestésico-corporal quizás eran las menos desarrolladas. Bueno, este es un ejemplo. Podríamos hacer miles de ejemplos con distintos músicos, pero es importante notar que puede haber una coexistencia de inteligencias múltiples en los músicos. Ahora, todos también sabemos, y lo mencionó Inés hace un momento, que la neurociencia ha aportado muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con este conocimiento ahora de la ciencia del cerebro para ver qué cosa se activa y qué está funcionando? En líneas generales y en resumen, porque no los quiero aburrir un poco con la mención de cada uno de estos elementos, es que se comenta que en el momento en que uno está escuchando música y le suma a eso el ejecutar un instrumento, hay una especie de fuego artificial, o sea, una especie de fiesta en el cerebro, ¿no? Porque todas las zonas se están activando, porcentualmente unas más que otras quizás, pero eso le permite un mayor desarrollo, una mayor capacidad de memoria, un nivel de empatía. Por ejemplo, en el caso del núcleo accumbens y la amígdala, ahí tiene que ver mucho con la conexión que establecemos con el otro, ¿no? Todos sabemos o nos sentimos conectados cuando escuchamos algo, ¿no? Nos produce tristeza. Ahí entran, por ejemplo, también en las neuronas espejo, ¿no? De cómo conectamos con el otro o no. La empatía está por ahí. Y bueno, evidentemente también está el tema que se menciona muchísimo, que el cuerpo calloso, eso es algo que se desarrolla muchísimo, que en los músicos se evidencia de forma muy concreta, porque es la conexión entre un hemisferio y el otro, ¿ok? Entonces, bueno, como dije, no me voy a sentar a ahondar en esta parte, porque creo que ya sobre eso hay bastante información al respecto y hemos venido un poco a entender otras cosas. Entonces, vemos aquí, hasta este punto, hemos mirado cuál es nuestro concepto de la música, hemos brevemente mirado un poco el efecto que esto tiene sobre el cerebro, y bueno, ahora hay que ver eso cómo lo vamos a potenciar o cómo lo vamos a trabajar en el colegio, que es un poco la pregunta de la ponencia de hoy día, ¿no? Entonces, la intención un poco de lo que voy a explicarles a continuación tiene que ver con cómo los enfoques pueden ser trabajados desde la música o podemos guardar cierta relación en los enfoques propuestos por el Currículum Nacional, ¿no?, entre la música y los mismos y además también el tema de las áreas, ¿ya?, que de ahí lo vamos a ver en un momento. Entonces, respecto del enfoque de derechos, hace un momento se planteó por ahí esto de la música como señal de protesta, ¿no? Muchos sabemos que, por ejemplo, el punk se gestó como una forma de protesta, una forma de expresión, ¿no es cierto? Entonces la música nos permite eso, nos permite decir las cosas. No es casualidad, por ejemplo, que ahora último los niños, los chicos, hayan conectado tanto con el rap. Y es impresionante cómo tú les puedes plantear contenidos de memoria y que ellos pueden establecer y construir una letra de un rap y rapearla sin problemas y acordarse de los contenidos. ¿Por qué? Porque como es una situación placentera, porque es una situación en la que está liberando endorfinas, porque está contento con lo que está haciendo, porque no lo estás obligando a leer la partitura y haz esto, o apréndete todos los incas. ¿Para qué aprendérmelos así de memoria, ¿no? De repente a través de un rap. No lo sé, son ideas que vamos a ir comentando ahora y que vamos a ir compartiendo. Entonces, efectivamente, la música en el enfoque de derechos también nos demuestra que han habido muchas iniciativas, como por ejemplo los conciertos de Amnistía Internacional, o cuestiones que han utilizado a la música como un medio de expresión para defender ciertos derechos. Recuerden la canción We Are the World, en fin, ejemplos como esos tenemos miles.
En el caso del enfoque intercultural, bueno, ahí se me viene a la mente lo siguiente. Creo que nosotros hemos trabajado bastante ya el tema de lo afroperuano, por ejemplo. Estamos bien, que trabajemos el tema del afroperuano. Hemos trabajado también muchísimo lo del tema de la música folclórica, andina, y eso está bien. Pero digo, ¿y dónde queda la Amazonía? ¿No? Y nos hemos preocupado por investigar un poco sobre eso, hemos mirado algunas alternativas, y entonces ahí saltan a mi mente algunos ejemplos. Seguramente ustedes vieron esta campaña de Marca Perú hace un tiempo de intercambiados en que tenían que, valga la redundancia, intercambiar roles, ¿no? Entonces hubo un caso en el que una señorita, que es una activista ecológica y rapera, que está tratando de rescatar el cocama, que es una lengua que ya está al borde de la extinción, porque solamente quedan sus 2 abuelos, ¿no? Empezó a enseñarle a otra persona, a un chef internacional, cómo debía rapear en cocama, ¿no? Y rescatando este lenguaje. Por otro lado, se me viene a la mente la figura del manguaré, ¿no? Que es un instrumento que también viene a ser una forma de comunicación entre las aldeas, un instrumento grande de percusión que incluso los patrones rítmicos comunican algo específico. Por ejemplo, la celebración de una fiesta en particular o la celebración de la fiesta de la cosecha de la yuca, ¿no? Entonces, analizar también esas células rítmicas y el contenido y lo que comunican para entender también la realidad de la persona de la Amazonía. Y ahí también se me viene a la mente lo siguiente, y aparece en imágenes Alex Acuña. Alex Acuña, todos sabemos, es un reconocido percusionista, baterista peruano, que él plantea una idea muy interesante del hecho de que todos los peruanos, así como todo el mundo dice, sí, que los peruanos deben cocinar muy bien, ya, los peruanos también somos musicales. Somos musicales, ¿por qué? Por una cuestión muy simple. Cuando estamos en medio de un vals peruano, criollo, estamos bailando en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aplaudimos en 4 y hacemos esto. Y cantamos en frases de 5. ¿Me dejo entender? Entonces, todos en algún momento hemos aplaudido un vals, hemos bailado un vals y encima lo hemos cantado. Entonces, 3, 4, 5, lo tenemos ahí, lo tenemos inserto. Pero de repente no lo explotamos, no lo potenciamos. Entonces, el enfoque intercultural lo que nos tiene en este caso que retar es a mirar un poquito más la Amazonía. ¿Qué podemos hacer por ahí? En el caso del enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, se me viene a la mente el proyecto Orquestando, ¿no? Que está trabajando, por ejemplo, concretamente ahora, con ensambles con niños con habilidades especiales, ¿no? Y es sumamente interesante la propuesta porque trabajan con niños con síndrome de Down, con niños con distintos espectros del autismo y tienen resultados impresionantes porque realmente los chicos conectan, ¿no? Porque evidentemente están liberando esa energía, están en una actividad placentera, ¿no? Y están también trabajando en equipo, ¿no? Y que eso es un tema que por ahí también se mencionó en la definición de la música. Entonces, el enfoque inclusivo también nos permite pensar, por ejemplo, les comento el caso de un exalumno que tenía síndrome de Tourette. Muchos saben que el síndrome de Tourette hace que se potencien los espasmos, los tics, ¿no? Y este chico ahora canta. Y cuando canta, no emite ningún tic, porque está tan en un espacio de placer, de liberación de endorfinas, dopamina y todo junto, que en ese momento no hay ningún tic en él. Probablemente después sí. Pero es interesante el efecto que tiene la música sobre él, ¿no? Es interesante también todo lo que se ha trabajado a ese nivel con pacientes con Alzheimer, con pacientes que están dentro del espectro autista, ¿no? En fin, entonces tenemos que apostar también por eso y Orquestando tiene esta noción súper bien trabajada. Y hay que valorarlo eso. Bien, y aquí viene un tema polémico, ¿no? El tema del enfoque de la igualdad de género, en fin. Y eso me remite a una canción que todos conocemos y que vamos a cantar ahora. Súper sencilla, 2 acordes. Todos seguramente la sabemos en distintas versiones. Es la canción del arroz con leche, ¿no? Entonces, les pido que cantemos la canción del arroz con leche y vayamos diciendo un poco la letra, ¿no? Recordando un poco. Yo la voy a cantar en mi octava.
arroz. Ustedes la cantan, arroz, ¿ya? Las chicas, arroz, ¿ya? 1, 2, 3, va. Arroz con leche me quiero con un... San Nicolás. Ok, sin llegar a esa parte, hasta este momento, ¿cómo se sintieron las mujeres con la letra? Terrible, terrible, ¿no? O sea, fatal, ¿no? ¿Para qué te casas? ¿Te quieres casar? ¿Y cuál es el rol finalmente ¿no? Entonces, y esa es una canción que ha calado y que ha estado ahí constantemente y que la siguen cantando las maestras de inicial. La siguen cantando, ¿ok? Entonces, yo te propongo algo que encontré por ahí por internet, que me gustó mucho la letra. Vamos a probar ahora con esta letra. Ahí tienen el karaoke, ¿ya? Ahí tienen el karaoke. Vamos a probar de nuevo, ¿ya? 1, 2, 3, va. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Un aplauso para todos ustedes que han cantado, ¿no? Ahora, esta es una idea y probablemente salgan miles. Hay que trabajar mucho el tema del contenido de las letras. No, debo respetar los derechos de autor. Está bonita, ¿no? No, pues es totalmente libre. Sí. Y podemos explorar y hacer más cosas que esta, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, tenemos que pensar mucho en el contenido de las letras, lo que comunicamos, lo que aprenden los niños. Los niños son esponjitas, ¿no? Y todo lo que les decimos va a calar, ¿ok? Entonces, en el caso del enfoque de igualdad de género, tendríamos que repensar mucho el tema del contenido de las letras. En el enfoque ambiental, bueno, todos sabemos, lo acabamos de sufrir de forma espantosa, llegando acá, el tema de la contaminación auditiva, ¿no? El ruido en la ciudad, la gente que está taladrando justo acá a la entrada, ¿no? O sea, es terrible. Y entonces eso implica una tarea concreta. ¿Qué hacemos para trabajar el aspecto de la música, o en todo caso el aspecto del sonido, la acústica, los decibeles, ¿no? ¿Qué proponemos a ese nivel? ¿Ok? Entonces el enfoque ambiental nos tiene que plantear un reto, en definitiva. Todo lo que les estoy planteando son como que tareas para la casa, ¿ya? Pero hay que pensarlas y hay que encontrar soluciones. En el caso del enfoque de orientación al bien común, todos sabemos que la música es de todos y para todos. Entonces, iniciativas como la de Sinfonía por el Perú y también la de Orquestando, así como muchísimas otras, lo que tratan es de darles la oportunidad a personas que no tienen los suficientes recursos económicos para acercarse a la música, para estar familiarizados con la música. En el caso del enfoque de la búsqueda de la excelencia, acá me puse a pensar en lo siguiente, en cómo potenciamos lo que tenemos y los géneros que escuchamos, la música que consumimos. Curiosamente, en los últimos meses salió un estudio muy interesante del Instituto de Opinión Pública de la Católica, donde se veía el tema de los gustos musicales de los peruanos, ¿no? Un dato interesante. Hay 3 datos interesantes. Número 1, la cumbia. La cumbia como el favorito de toda la gente, ¿no? Otro dato interesante a ese nivel es, por ejemplo, que la música criolla está ahí más o menos en el medio. Eso quiere decir que todavía se puede, ¿no? Quizás producto de esta posibilidad de llegar al Mundial y todo eso, ¿no? No lo sé, quiero pensar que son otros motivos más que el fútbol los que nos convocan a hacer música criolla. Entonces, este dato nos permite pensar en si a la gente le gusta más la cumbia, ¿qué proponemos o qué tipo de contenido ofrecemos en las letras de las cumbias, ¿no? Porque eso hay que pensarlo también, ¿no? Las letras. El género es espectacular, musicalmente está muy bien planteado, es súper alegre, te invita al baile y todo lo demás, pero ¿y la letra? ¿No? Eso hay que pensarlo también. Bien, y ahora me gustaría ir un poco al tema de las áreas. Yo sé que son distintas las competencias, las capacidades, los desempeños, pero para hacerlo un poco más sintetizado, he tratado de abarcarlo por áreas, de qué podemos hacer en la música
con las distintas áreas académicas, al menos las que plantea el CN. ¿Okay? En el caso del área de personal social se me ocurre que en algunos casos algunos profesores pueden apostar por enseñar un poco de historia de la música, obviamente no la parte aburrida y densa, sino para que tengan una conexión con, de repente, estos géneros que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, no es que tenemos que estudiar solo a los grandes compositores, sino que podríamos ver, por ejemplo, cómo es que se gestó la cumbia acá en el Perú, sabiendo que es un género compartido con Colombia y con Brasil, ¿no? Ayuda muchísimo la música para el tema de memoria y datos, para captar, ¿no? Para que se queden ahí, porque nosotros, por lo general los músicos, lo que hacemos es una especie de fichero en nuestro cerebro. Conectamos a la música con recuerdos específicos y hacemos nuestros post-its o ficheros y los traemos a colación en determinados momentos. Y yo los invito a hacer un ejercicio muy interesante que tiene que ver con la línea de tiempo o tu línea de tiempo musical, ¿ok? En la que estableces una especie de barrera de cada 5 años de cuáles eran tus preferencias musicales. Simplemente para acordarte cómo conectabas, en fin, qué cosa te llamaba la atención. ¿Por qué esto? Porque como ustedes saben, nadie está libre del Alzheimer, ¿no? Y hay muchos estudios muy interesantes. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Alive Inside, los invito a verlo, más adelante en sus casas, en el que se hace un trabajo sumamente interesante, en el que una persona con otro grupo de amigos se acercan a geriátricos y hospitales psiquiátricos a trabajar con las personas que estaban muy mal, ¿no? Que tenían demencia senil o algún tipo de problema, esquizofrenia incluso. Y les pedían o les preguntaban acerca de cuál era su set list musical y les llevaban un aparatito para que escuchen, y en esos momentos la gente que estaba totalmente enajenada conectaba, se acordaba, tenían pequeños chispazos o lapsos, ¿no? Entonces quizás esta línea de tiempo, porque de repente tu hijo se puede acordar, ah, bueno, sí, a mi papá le gustaba tal cosa y tal otra. Esta línea de tiempo puede ser tu registro, o el registro que te puede salvar en algún momento, para recordar y evocar y conectar. Lo planteo como una idea que podría servirles. Y es bonito también hacer el ejercicio de cómo hemos podido, o sea, tenemos un recorrido y un gusto musical, ¿no? Bien, en el caso del área de educación física, lo mencionamos por ahí dentro de las definiciones, la música nos ayuda a motivar, a generar energía, ¿no? Ustedes han visto seguramente muchos de estos videos en que salen los chinitos o los japoneses haciendo sincronización con el básquet y con la música. Lo que les marca las pautas es la música. Seguramente también habrán visto en algún momento a este grupo de percusión Stomp, ¿no? Que trabajan mucho con elementos. En el Perú tenemos a Kimbafá, ¿no? Entonces, la música ayuda mucho al tema de sincronizar y por otro lado también al hecho de motivarte, ¿no? Mucha gente dice, voy a correr la 10K, ¿qué me recomiendas para mi set list? Porque arman pues una especie de set list para motivarse. ¿Por qué? Porque tú estás, o sea, ya, muy bien que corras y todo muy bien, pero, o sea, estás produciendo dolor, ¿no? Entonces, la carga es menos pesada cuando estás haciendo o escuchando algo placentero. Se está liberando un poco de dopamina por ahí mientras que estás ahí corriendo y todo. Entonces, te da equilibrio también. La música en la educación física aporta muchísimo a ese nivel. En el caso de comunicación, bueno, comprender la letra de lo que se está cantando, que es lo que les planteé, ¿no? Analizar la letra y el contenido, qué hay detrás de esto, ¿no? Componer letras pertinentes a la edad de los niños con los que estás, ¿no? Pensar bien cada cosa que estás diciendo, ¿no? Y, por ejemplo, aprender sobre grandes obras de la literatura u otros contenidos a través de repente el rap o a través de la composición simple de alguna canción, ¿no? En acordes sencillos, en fin. Pero hay que tener muy en cuenta que hay una especie de matrimonio entre el lenguaje y la música por el tema de la conciencia fonológica, o sea, de cómo nosotros vamos asimilando determinadas palabras, ¿no? Y después de cómo las pronunciamos, ¿no? Porque una cosa es la fonología y otra cosa es la fonética, ¿no? Entonces, a ese nivel también está el aporte en el área de inglés. Ayuda muchísimo para aprender canciones, para entender, extender el vocabulario, ¿no? Para conocer la fonética del idioma, como lo dije, para entender la sintaxis, ¿no? El inglés se puede aprender muchísimo más fácil escuchando música en inglés y música bien pronunciada, ¿no? O sea, que realmente se puede entender y puedas captarlo sin problemas. En el caso del área de matemática, todos sabemos que la música es matemática, ¿no? De hecho, el ritmo es matemática, ¿ok? Nosotros ahí vemos, por ejemplo, un ejercicio breve de cómo se subdivide como aparentemente en fracciones
las figuras rítmicas. Entonces vamos a hacer el ejercicio así, simplemente como estamos aquí de a 3. Les voy a pedir a ustedes, a este bloque, que vamos a hacer con el pulso la palmada de esta forma, ¿ya? Y vamos a decir voy, 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 ¿ya? Manténganlo, por favor. Voy, voy, manténganlo. Ustedes van a hacer otra figura, que en este caso va a ser la corchea, que aparece ahí, en la tercera fila. Vamos a hacerla de esta forma. Corro, 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 corro. Conmigo, corro, 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 corro. No pierdan, ¿no? Corro, corro, corro. Y acá vamos a hacer rapidito, 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 rapidito. Ahí tenemos semicorcheas. 1, 2, 3, va, fue. Bien, entonces, nos damos cuenta también que, por ejemplo, hay una alianza que podríamos establecer también en el área de matemática y en el área de la parte de educación física, por ejemplo, porque cuando uno aprende ritmo también tiene que hacerlo moviéndose. Entonces este ejercicio, no lo he querido hacer acá mucho para no generar mucho conflicto, pero lo hacemos voy, voy, corro, corro, rapidito, rapidito. Por ejemplo, en el caso de la blanca, todos sabemos que son 2 tiempos. Entonces en la blanca normalmente hacemos paro, paro. Y en el caso de la redonda, que son 4 tiempos, hacemos giro, ¿ok? Y así como estos ejercicios podemos hacer un montón. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la música es matemática también. ¿Bien? En este caso sí también hay varios retos en el área de ciencia y tecnología, porque tiene que ver un poco el tema de la conciencia del paisaje sonoro, ¿no? Entender que estamos inmersos en un paisaje sonoro medio complejo, ¿no? El tema de generar campañas contra la contaminación auditiva, porque tenemos mucho por hacer a ese nivel. Concientizar a los chicos, ¿no? De los decibeles, el ruido y todo esto, ¿no? Utilizar la física para crear instrumentos de material reciclado. A través de la física tú puedes trabajar el tema de la tensión de una cuerda, la tensión de un violín, ¿no? Puedes trabajar ejercicios a ese nivel. Investigar sobre la vibración. Nosotros somos elementos vibradores también. A mí me pasó algo impresionante también cuando fuimos con un grupo de batucada a un colegio de niños sordos. Y era alucinante, es la palabra, era alucinante ver a los chicos bailar al ritmo de la batucada, ¿no? Porque ellos sentían la vibración, ¿no? De los zurdos, de los tambores en sus pechos, ¿no? Entonces, es interesante y tendríamos que estudiar muchísimo eso desde la perspectiva de la física, el tema de la vibración. Estudiar el sonido y sus parámetros, ¿no? Investigar sobre los decibeles y la acústica. ¿Qué cosa nos hace daño? ¿Por qué, por ejemplo, no debe entrar un bebito a un cine? A veces decimos, no, pero están discriminando al bebito, ¿por qué no me dejan? Porque el bebito no puede ir al cine porque es muy fuerte el sonido que está ahí. No es discriminación, es sentido común, ¿ya? Entonces, por favor, los invito a tener el sentido común de no llevar a sus pequeños, tan chiquitos, entre los 0 y 3 años, al cine, porque realmente les genera todo un problema. Y bueno, estudiar el oído, acabo de mencionarlo también, ¿no? Estudiar el oído, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, ¿no? Cómo limpiarnos también, porque a veces pensamos que utilizando hisopos vamos a limpiarnos y a veces generamos mayor problema, ¿no? Bien, en el área de educación religiosa todos sabemos que se utiliza esta frase de cantar es orar 2 veces, ¿no? Y sabemos que el canto gregoriano fue una forma, ¿no? De entrar, ¿no? A la música. Una de las primeras formas de escritura fueron los neumas, ¿no? Y que eran simplemente una regulación de alturas en una partitura. Y de hecho, muchas personas alaban a Dios a través de la música y bueno, es parte de, ¿no? En el tema de la música y las TICs, bueno, ahí hay muchísimos avances, hay mucho por hacer y es interesante porque, por ejemplo, yo cuando quería aprender algo de rudimentos de batería y me quería comprar un VHS, un video, tenía que irme a Plaza 2 de Mayo y pagar una cantidad de plata y en fin, ¿no? Y ahora todo está en YouTube, ¿no? O ahora tú puedes grabar un disco sin problemas en una MacBook Pro, ¿no? O cuestiones por el estilo, ¿no? Es cada vez más sencillo. E incluso hay grupos que tocan con iPads, ¿no? O sea, que están ahí tocando en pleno concierto con los iPads. Entonces, las TICs nos están ayudando muchísimo a nivel del desarrollo de la música. Bien, y por último, el tema de gestión y emprendimiento musical. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos plantear? Algunas ideas también, ¿no?
Trabajo en equipo y proyectos con otras áreas académicas. Hemos tenido un barrido de qué podríamos hacer y hay muchas tareas por hacer, ¿no? Hay cosas por pensar, son solamente algunas nociones. Enseñar a los docentes a cuidar su voz, eso es importante, porque los profesores están expuestos a 8 horas de clase y evidentemente la voz se gasta. Una cosa es estar sentado frente a una computadora y otra cosa es estar hablando a los niños. Hay que aprender, hay que enseñar a cuidar la voz. Crear un repertorio musical pertinente, sobre todo en el nivel inicial, ya lo he mencionado, simplemente estoy recordándolo. Explorar a fondo el repertorio de villancicos peruanos, porque nos hemos olvidado, ¿no? Cantamos siempre los mismos, ¿no? Y que son de fuera, y habría que mirar un poco nuestro repertorio, ¿no? Utilizar la tecnología como una aliada para la producción musical, apostar por proyectos de responsabilidad social orientados a la ecología sonora, a cuidarnos entre nosotros, a cuidar el medio ambiente y a cuidar nuestros oídos. Y respetar los procesos de la producción musical, que eso es bien importante porque a veces nos dicen a los profesores, hay que preparar para el Día de la Madre tal cosa, hay que preparar... Tranquilos, los procesos en la producción musical se toman su tiempo, entonces hay que también respetar eso. Y en todas las artes, no solamente en la música, hay que respetar los tiempos y los procesos. Bien, esos son simplemente algunas ideas, seguramente hay más, seguramente los he dejado ahí con el bichito de qué cosa más podríamos hacer. Les agradezco por este tiempo.